Queridos amigos y amigas que me escuchan hoy, bienvenidos a Signos de Vida, su espacio semanal para profundizar en nuestra fe y encontrar inspiración para el día a día. Hoy quiero invitarles a un viaje especial. Vamos a adentrarnos en el profundo significado del Domingo de Ramos y cómo esta celebración puede transformar nuestras comunidades y nuestras vidas personales. Imaginen por un momento la escena: Jerusalén, hace más de 2000 años. Una ciudad bulliciosa, llena de peregrinos que han venido a celebrar la Pascua. De repente, la noticia corre como pólvora: viene Jesús, el que hace milagros, el que resucitó a Lázaro. La gente comienza a reunirse, cortan ramas de palmeras, extienden sus mantos en el camino. La expectación crece. Y entonces aparece Él, pero no como muchos esperaban. No viene montado en un caballo majestuoso, símbolo del poder militar. No viene rodeado de una guardia personal. Viene sobre un humilde burrito, cumpliendo aquella antigua profecía de Zacarías: mira que tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno. Este contraste ya nos da la primera clave para nuestra reflexión de hoy. Me gustaría proponerles dos preguntas que nos acompañarán durante este episodio. ¿De qué manera este Domingo de Ramos puede generar en nuestras comunidades un ambiente nuevo de confianza en Dios Padre, en quien Jesús mismo confió su Espíritu? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a hacer de la pasión la ruta de la misericordia de Dios? Permítanme comenzar compartiendo una experiencia personal. Hace algunos años, me encontraba atravesando un momento particularmente difícil en mi ministerio. Una comunidad dividida, conflictos aparentemente irreconciliables, y yo sentía que todas mis iniciativas fracasaban. Recuerdo vivamente aquel Domingo de Ramos. Mientras bendecía las palmas y proclamábamos Hosana al Hijo de David, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Celebrábamos la entrada triunfal de Jesús sabiendo que, días después, muchos de los que lo aclamaban pedirían su crucifixión. Y ahí estaba yo, en medio de mi propia crisis, preguntándome si no era precisamente ese el mensaje central de este día. La confianza de Jesús no estaba puesta en la aclamación humana, tan volátil y cambiante, sino en la fidelidad inquebrantable del Padre. ¿No les ha pasado a ustedes también? ¿No hemos experimentado todos esos momentos donde parece que nuestros hosanas se transforman rápidamente en abandono o desilusión? ¿Y si el Domingo de Ramos nos estuviera invitando a examinar en qué o en quién ponemos realmente nuestra confianza? La entrada de Jesús en Jerusalén contiene una lección profunda sobre la verdadera naturaleza de la confianza. No se trata de una confianza ingenua que niega los peligros o dificultades. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. No era ingenuidad lo que lo movía, sino una confianza radical en el plan del Padre, incluso cuando ese plan incluía el sufrimiento y la cruz. Esto me lleva a pensar en nuestras comunidades actuales. Vivimos en una cultura marcada por la desconfianza. Desconfiamos de las instituciones, de los líderes, de los medios de comunicación, a veces incluso de nuestros vecinos o familiares. Esta desconfianza generalizada ha permeado también nuestras comunidades de fe. Dudamos de las intenciones de los demás, nos cuesta delegar, construimos muros invisibles de protección. ¿Cómo podría el Domingo de Ramos ayudarnos a generar un ambiente nuevo de confianza? Creo que hay tres lecciones fundamentales que podemos extraer de este día. Primero, la confianza auténtica reconoce la paradoja. Jesús no negó la realidad de lo que enfrentaba. Sabía que el camino incluía tanto el hosana como el crucifícalo. La verdadera confianza no es negación de la realidad, sino capacidad de abrazar la paradoja con la certeza de que hay un propósito mayor. En nuestras comunidades, esto significa crear espacios donde podamos hablar honestamente sobre nuestras dudas, miedos y desilusiones, sin sentirnos juzgados.
Significa reconocer que la vida de fe no es una línea recta de éxitos y certezas, sino un camino con altibajos donde, a veces, la fidelidad se manifiesta precisamente en seguir avanzando en medio de la oscuridad. Segundo, la confianza se basa en la identidad, no en las circunstancias. Jesús pudo mantener su serenidad tanto en la aclamación como en el abandono porque su identidad no dependía de la aprobación externa sino de su relación con el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esas palabras del bautismo resonaban más fuerte que cualquier grito de la multitud. ¿Qué pasaría si nuestras comunidades se convirtieran en espacios donde cada persona pudiera descubrir y afianzar su identidad como hija amada de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de relacionarnos? ¿Cómo influiría en nuestra capacidad de manejar los conflictos, las diferencias, los inevitables desacuerdos? Y tercero, la confianza auténtica se expresa en entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras de Jesús en la cruz son la culminación perfecta de una vida vivida en total confianza. No hay confianza verdadera sin entrega. En nuestras comunidades, esto implica un cambio radical de paradigma, pasar del control a la colaboración, de la competencia a la complementariedad, del miedo a la generosidad. Cuando confiamos realmente en que Dios está obrando en y a través de cada miembro de la comunidad, podemos soltar nuestro afán de controlarlo todo y abrirnos a la sorprendente creatividad del Espíritu. Hace unos años, tuve la oportunidad de visitar una pequeña comunidad rural en Latinoamérica. La pobreza material era evidente, pero lo que más me impactó fue la riqueza espiritual que se respiraba. Durante la celebración del Domingo de Ramos, observé algo extraordinario. Mientras en muchas de nuestras parroquias urbanas los ramos bendecidos se guardan como objetos de protección individual, allí tenían una tradición diferente. Después de la procesión y la misa, los miembros de la comunidad intercambiaban sus ramos. Nadie se quedaba con el que había traído. Me explicaron, al intercambiar nuestros ramos, recordamos que estamos unidos en un mismo camino de fe. La bendición que recibo viene a través de mis hermanos, y la que yo tengo es para compartirla. Ese simple gesto expresaba perfectamente lo que significa generar un ambiente de confianza en nuestras comunidades, reconocer que necesitamos unos de otros, que la fe no es un asunto privado sino un camino compartido, que la bendición de Dios nos llega frecuentemente a través de manos humanas. Esto me lleva a nuestra segunda pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer de la pasión la ruta de la misericordia de Dios? Porque, amigos y amigas, no podemos separar la confianza de la misericordia. Son como las dos caras de una misma moneda. La liturgia del Domingo de Ramos refleja esta conexión de manera magistral. Comenzamos con una procesión festiva, llena de cantos y palmas, pero luego, en la misma celebración, escuchamos el relato completo de la pasión. Este contraste no es accidental, es pedagógico. Nos enseña que la confianza y el sufrimiento no se excluyen mutuamente, que la verdadera fe no nos exime del dolor, pero sí nos da una manera diferente de vivirlo. Durante la pasión, Jesús transformó cada momento de sufrimiento en una oportunidad para la misericordia. Cuando fue traicionado por Judas, lo llamó amigo. Cuando Pedro lo negó, le dirigió una mirada que no era de reproche sino de amor. Cuando los soldados lo crucificaron, oró por su perdón. Incluso en el momento culminante de su agonía, se preocupó por su madre y el discípulo amado, creando una nueva familia. Esto nos plantea un desafío radical: ¿estamos dispuestos a transitar ese mismo camino? ¿Podemos ver nuestros propios sufrimientos, nuestras pasiones personales y comunitarias, como potenciales canales de la misericordia divina? Permítanme ser muy concreto. En nuestras comunidades enfrentamos conflictos, heridas, malentendidos. Tenemos diferentes visiones sobre cómo hacer las cosas, distintas sensibilidades litúrgicas, teológicas, pastorales.
A veces, estas diferencias se convierten en trincheras y nos olvidamos de que todos estamos llamados a ser un solo cuerpo en Cristo. La pasión de Jesús nos muestra un camino alternativo. Nos invita a ver nuestras heridas no como motivos de separación sino como oportunidades para una comunión más profunda. Cuando compartimos vulnerablemente nuestros dolores, cuando nos atrevemos a mostrar nuestras debilidades, cuando pedimos perdón y perdonamos desde el corazón, estamos haciendo de nuestra pequeña pasión una ruta para la misericordia divina. Recuerdo a una mujer de mi parroquia anterior, llamémosla María. Había perdido a su hijo adolescente en un accidente de tráfico causado por un conductor ebrio. El dolor era indescriptible, la rabia comprensible. Muchos esperaban que María se recluyera en su dolor o que canalizara su energía en una cruzada contra el alcohol al volante. Pero ella hizo algo diferente. Un año después de la tragedia, durante la Semana Santa, María pidió visitar al joven que conducía ebrio aquella noche. Estaba en prisión, consumido por la culpa. Nadie de su familia lo visitaba. María le llevó un pequeño ramo bendecido del Domingo de Ramos y le dijo: no puedo devolverte tu libertad, pero quizás pueda ayudarte a liberar tu corazón del peso de la culpa. Mi hijo no volverá, pero tú tienes una vida por delante. Vívela con responsabilidad en honor a la memoria de mi hijo. Ese gesto de misericordia heroica no eliminó el dolor de María, pero lo transformó en algo nuevo, algo vivificante. Como ella misma me dijo después: Padre, sentí que en ese momento estaba más cerca que nunca de entender lo que significa realmente el perdón de Dios. No es pretender que el daño no existió, es negarse a que el daño tenga la última palabra. Esta es la esencia de hacer de la pasión una ruta de misericordia, no negar el sufrimiento, sino transformarlo, no evadir el dolor, sino atravesarlo con la certeza de que el amor tiene la última palabra. Pero seamos honestos, esto no es fácil. Requiere una disponibilidad radical, una confianza profunda, una capacidad de ver más allá de lo inmediato. Y precisamente por eso es tan importante que lo hagamos juntos, como comunidad, sostenidos por la oración y los sacramentos. Cuando miro a nuestras comunidades, veo tanto potencial para ser lugares donde la misericordia fluya abundantemente. Pero también veo los obstáculos que a menudo nos paralizan, el miedo a ser vulnerables, la tendencia a juzgar, la prisa que nos impide estar verdaderamente presentes los unos para los otros. ¿Qué pasaría si este Domingo de Ramos nos propusiéramos conscientemente iniciar un camino nuevo? ¿Qué pasaría si, al recibir el ramo bendecido, hiciéramos un compromiso personal de ser instrumentos de la misericordia de Dios durante esta Semana Santa y más allá? Podrían ser gestos aparentemente pequeños, una llamada a esa persona con la que tenemos una relación tensa, una escucha atenta a alguien que está pasando por un momento difícil, un servicio concreto a quien lo necesita, incluso si no nos cae bien. O podrían ser decisiones más significativas, perdonar una ofensa antigua que hemos guardado como un tesoro amargo, reconciliarnos con un familiar distanciado, comprometernos con alguna causa que alivie el sufrimiento de los demás. Lo importante es que nuestra celebración del Domingo de Ramos no se quede en un bonito ritual, sino que marque el inicio de un camino concreto de confianza y misericordia. Permítanme compartir una práctica que he propuesto en mis comunidades y que ha dado frutos hermosos. Les invito a hacer algo similar en sus propias parroquias, grupos o familias. Se trata de lo que llamamos las 5 estaciones del ramo. Primera estación: al recibir el ramo bendecido, dedicar un momento a identificar un área de nuestra vida donde necesitamos confiar más en Dios. Puede ser una preocupación, un miedo, una decisión pendiente. Lo nombramos en silencio y lo entregamos simbólicamente al sostener el ramo. Segunda estación: durante la lectura de la Pasión, prestar especial atención a un personaje que nos interpele particularmente este año. ¿Nos identificamos con Pedro y su miedo? ¿Con Pilato y su ambivalencia? ¿Con Simón de Cirene y su servicio forzado que se transforma en bendición?
Tercera estación, después de la celebración, compartir el ramo. No necesariamente el físico, sino su significado. Contarle a alguien lo que hemos reflexionado, lo que nos ha tocado el corazón, la gracia que estamos pidiendo para esta Semana Santa. Cuarta estación, durante la semana, realizar un gesto concreto de misericordia inspirado en algún momento de la pasión. Si nos conmovió Jesús perdonando a Pedro, podríamos acercarnos a alguien que nos ha fallado. Si nos impactó la ayuda de Simón de Cirene, podríamos ofrecer nuestro apoyo a alguien que está llevando una carga pesada. Quinta estación, el domingo de Pascua, evaluar el camino recorrido. ¿Cómo ha cambiado nuestra confianza en Dios? ¿Qué actos de misericordia han fluido de nuestra meditación de la pasión? ¿Qué queremos seguir cultivando después de la Semana Santa? Estas 5 estaciones concretan lo que significa generar un ambiente de confianza y hacer de la pasión una ruta de misericordia. Pero lo más hermoso es cómo, al practicarlas, descubrimos que la confianza y la misericordia no son meros conceptos teológicos, sino fuerzas transformadoras que cambian realmente nuestra manera de vivir. Permítanme ahora abordar algunos obstáculos comunes que podríamos enfrentar en este camino. El primer obstáculo es la tendencia a espiritualizar excesivamente nuestra fe. Confiar en Dios puede convertirse en una frase piadosa que usamos para evadir la responsabilidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar problemas reales. La confianza auténtica no es pasividad, es una entrega activa, un compromiso concreto, una decisión cotidiana. El segundo obstáculo es lo que yo llamaría la misericordia selectiva. Somos expertos en ser misericordiosos con quienes nos caen bien, con quienes comparten nuestras ideas o pertenecen a nuestro círculo. El desafío real es extender esa misericordia a los enemigos, a los diferentes, a quienes nos han herido. El tercer obstáculo es el individualismo. Tendemos a pensar en la confianza y la misericordia como virtudes personales, pero el Domingo de Ramos nos recuerda que son experiencias comunitarias. Jesús no entró solo en Jerusalén, fue aclamado por una multitud. Y durante su pasión, quienes permanecieron fieles hasta el final fueron precisamente quienes se mantuvieron unidos, Juan, María y las mujeres al pie de la cruz. Frente a estos obstáculos, necesitamos comunidades que nos sostengan, que nos desafíen a crecer, que nos acompañen en los momentos oscuros. Necesitamos celebraciones litúrgicas que nos conecten con el misterio profundo de la fe. Necesitamos el testimonio de quienes han recorrido este camino antes que nosotros y han descubierto que realmente funciona. Y aquí está lo maravilloso, el Domingo de Ramos no es solo una conmemoración de algo que sucedió hace 2000 años, es una invitación a revivir ese mismo misterio hoy, en nuestras circunstancias concretas. Es como si Jesús nos dijera, mira, así es como yo confié en el Padre incluso cuando todo parecía ir mal. Así es como transformé mi sufrimiento en un canal para la misericordia divina. Y tú puedes hacer lo mismo. A veces me pregunto, si Jesús entrara hoy en nuestras ciudades, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Seríamos parte de la multitud que lo aclama? ¿O estaríamos tan ocupados con nuestras pantallas, nuestras preocupaciones, nuestras agendas llenas, que ni siquiera notaríamos su presencia? Y si lo reconociéramos, ¿qué tipo de Mesías estaríamos esperando? ¿Uno que resuelva mágicamente todos nuestros problemas? ¿Uno que confirme nuestras opiniones políticas? ¿Uno que se ajuste a nuestras expectativas religiosas? El Domingo de Ramos nos desafía a reconocer y acoger al Jesús real, no al que hemos fabricado en nuestra imaginación. El Jesús que entra humildemente montado en un burro, que no evita el conflicto cuando se trata de defender la verdad, que se entrega libremente por amor. Y aquí llegamos a una revelación asombrosa, la confianza radical en Dios y la disposición a ser canales de su misericordia no son dos cosas separadas. Son la misma realidad vista desde dos ángulos diferentes. Cuando confiamos plenamente en Dios, naturalmente nos convertimos en instrumentos de su misericordia. Y cuando ejercemos la misericordia,
descubrimos una confianza más profunda en el Dios que es amor. Me gustaría terminar con una invitación concreta para todos ustedes, queridos oyentes. ¿Qué tal si durante esta Semana Santa intentamos un experimento espiritual? Cada día, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, preguntémonos: ¿cómo puedo hoy confiar más radicalmente en Dios, incluso en medio de mis dificultades? ¿Cómo puedo hoy convertir algún aspecto de mi sufrimiento en un canal para la misericordia divina? Y cada noche, antes de acostarnos, evaluemos: ¿qué ha cambiado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué frutos estoy viendo? Les aseguro que al final de esta semana, algo habrá cambiado en nosotros. Quizás no de manera espectacular, pero sí real. Porque la promesa de Jesús sigue siendo verdadera: el que cree en mí, hará las obras que yo hago, y aún mayores. Amigos y amigas, que este Domingo de Ramos sea para todos nosotros el inicio de una nueva etapa en nuestro camino de fe. Que al recibir y agitar nuestros ramos, estemos expresando no solo nuestra aclamación a Jesús como Rey, sino también nuestra disposición a seguirlo en su camino de confianza y misericordia. Que la Virgen María, que permaneció fiel junto a la cruz, nos acompañe en este recorrido. Y que, al llegar a la Pascua, podamos experimentar también nosotros la alegría de la resurrección, que es el fruto maduro de esa confianza y esa misericordia llevadas hasta el extremo. Gracias por acompañarme hoy en Signos de Vida. No olviden suscribirse a este podcast, compartirlo con sus amigos y dejarnos sus comentarios sobre cómo estas reflexiones resuenan en su propia experiencia de fe. Nos encontramos de nuevo la próxima semana, para continuar juntos este hermoso camino de descubrimiento espiritual. Que Dios les bendiga abundantemente.